noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:22. Hacemos contacto este momento con el ingeniero Juan Lloret, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre la crisis en la Asamblea Nacional. Asambleísta Lloret, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Gracias, Fausto. Una buena tarde para usted y la directa audiencia de FM Mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, asambleísta. Parece que siguen los problemas dentro de la Asamblea Nacional y las disputas, han dicho, por la presidencia del Legislativo. Según Guadalupe Llori, siguen detrás de destituirla. ¿Es esto así? ¿Se busca en realidad la destitución a través de esta intención de evaluar? Bueno, más bien yo creo que hay la falta de capacidad de la presidenta para, primero, cumplir la ley de la función legislativa y, por supuesto, evidentemente, para conducir y dirigir los destinos de la Asamblea Nacional. Lo que pasó en la última sesión del Pleno de la Asamblea es totalmente vergonzoso. Ante las declaraciones del presidente Lasso, que da a conocer que hay por lo menos 5 asambleístas que podrían haberle exigido puestos, cargos e incluso dinero, lo que hizo el Pleno de la Asamblea Nacional es intentar resolver para que se conforme, digamos, o se le lleve a la Comisión de Ética a estos 5 asambleístas que son de Pachacutic, del partido de la presidenta Llori. También se planteaba la posibilidad de que el presidente Lasso aclare al país en la Asamblea Nacional desde cuándo venían operando este tipo de chantajes, pues, ¿no? Creo que ha salido a la luz incluso unas declaraciones ya hace algunos días atrás de la propia exministra de Gobierno, que decía que hay ciertos personajes que utilizan estos mecanismos. Entonces este no es un tema nuevo, y sobre todo el presidente Lasso le tenía que responder al país cuál hubiese sido el resultado si es que la ley de inversiones pasaba. ¿Cuál hubiese sido la reacción del presidente Lasso? ¿Salía a decir esos 5 nombres o no? Entonces me parece que iba por ese sentido también la propuesta de resolución. Y por otro lado, nosotros habíamos planteado que se incorpore también la conformación de una comisión para que evalúe a la presidenta Llori y a los miembros del CAL. Porque, digamos, este es un tema recurrente en el cual el CAL inclusive se ha convertido en una especie de blindaje en muchos de los casos para el propio Ejecutivo, cuando la facultad de la Asamblea Nacional es la de fiscalizar. Entonces, lamentablemente tuve que en esa sesión apelar a la presidencia. Cuando se apela a la presidencia, dice la ley, no se puede suspender la sesión, se tiene que dar paso a la apelación. Y lo que hizo la presidenta Llori es suspender la sesión, contrario a lo que establece la ley de la función legislativa. Ahora, asambleísta, todo apunta a que urge una evaluación, no solo en el CAL. Yo creo que también la Asamblea Nacional requiere de una autodepuración. Si bien es cierto que la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué habría hecho el presidente Lasso si es que la ley de inversiones pasaba? Si habría o no dado los 5 nombres, también no es menos cierto que quienes han sido nombrados por el presidente, que ahora se sienten ofendidos, pudieron haber hecho pública esta propuesta o este acercamiento por parte del gobierno. Hay una deuda también por parte de los asambleístas en general. Bueno, en realidad esto es de doble vía, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. El que está dispuesto a ofrecer es porque seguramente alguien está dispuesto a recibirlo, pues. Pero los dos hechos son los cuestionables. Que el presidente Lasso o el equipo del presidente Lasso utilice como un mecanismo para, digamos, tener mayoría en el Legislativo. Es totalmente reprochable bajo todo punto de vista. Y por otro lado, desde el Legislativo, que existan asambleístas que vendan sus conciencias y sus votos a cambio de dinero, de puestos y cualquier otra prebenda, ¿no? Entonces, de los dos lados es cuestionable, es de doble vía. Es de doble vía cuestionable. Por lo tanto, si es que evidentemente hay que hacer un proceso de depuración, como se lo llame, o también hay que hacer un mecanismo, o hay que establecer un mecanismo para que en el ámbito judicial, jurisdiccional, también se evalúe el comportamiento de algunos funcionarios del propio gobierno. Esto es de doble vía. O sea, la corrupción tiene que ser sancionada, tanto el que da o el que ofrece como el que recibe.
Y de hecho, por ejemplo, el asambleísta Salvador Quispe había denunciado hace 2 días en este mismo noticiero que un subsecretario del gobierno convocó a los asambleístas a su casa a una reunión. Lo lógico era que eventualmente ni siquiera asistan a esa reunión, pero han asistido a la reunión. Ha ocurrido lo que ya se conoce, esta oferta o esta supuesta oferta a cambio de los votos. Entonces, como usted dice, claro, es de doble vía, pero hay urgencia por evaluar también y por depurar a la Asamblea Nacional. Sin duda alguna, y es por eso el afán de esta resolución que se iba a tomar antes de ayer, cuando la propia presidenta Yori suspende la sesión, porque era de lo más amplio, en el más amplio sentido, es decir, que los asambleístas que fueron mencionados vayan a un proceso en la Comisión de Ética, que el presidente Lasso le aclare al país quiénes eran los encargados de esos diálogos políticos, desde cuándo lo venían haciendo, qué es lo que le ofrecieron, y en otras ocasiones es que ha pasado lo mismo, y por otro lado que se evalúe al Consejo de Administración Legislativa. Si antes la evaluación del Consejo de Administración Legislativa era necesario, después de lo que sucedió esta semana se hace imprescindible, porque digamos la reacción de la presidenta Yori de clausurar la sesión, y inclusive con algunos gestos no apropiados de la propia presidenta, de una presidenta de la Asamblea Nacional, no se puede permitir de esa manera. Al final del día, la Asamblea tiene que resolver, tiene la capacidad resolutiva, y eso es lo que se está impidiendo y se está bloqueando por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. En el más amplio y sentido democrático, la Asamblea tiene la facultad y la posibilidad de resolver. Deje que en democracia, si es que existen los votos, se resuelva. Si es que no existen los votos, bueno, pues se resolverá a favor de ella incluso en algún momento, pero al final no se puede coartar esa posibilidad de la primera función del Estado de poder llevar a resolución de esos que son temas que la ciudadanía demanda. Pues la ciudadanía demanda absoluta transparencia por parte de la Asamblea Nacional, pero también del Ejecutivo. Y además de eso, la Asamblea tiene la facultad fiscalizadora, y eso es lo que se está coartando por parte de la presidenta Yori. Es más, en esa sesión también estaba el tratamiento del juicio político a un señor que dice que es contralor, a este señor Río Frío. Entonces eso también se evitó, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Detrás de la acción de la señora Yori, de la presidenta de la Asamblea Nacional, de clausurar o de suspender la sesión, estaba, digamos, impedir esa resolución para los 5 asambleístas de Pachacuti, impedir que el presidente Lasso vaya y aclare al país acerca de su denuncia, impedir que se lleve adelante el proceso de fiscalización del juicio político de Río Frío. Entonces, digamos, ya sabemos dónde está la raíz del problema, y es la presidenta de la Asamblea Nacional, la cual tiene inmediatamente que ser evaluada. No obstante, hay otra lectura también que viene desde el otro bando de la Asamblea Nacional, y es que UNES está buscando tumbar a la presidenta Guadalupe Llori que está al frente legislativo, y también que a través de estos comités, de estas comisiones de evaluación, podrían llegar a posteriormente a un control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también a pretender escoger un Contralor General del Estado a la medida. Es parte de lo que se ha dicho, lo que se ha denunciado, que estaría detrás de las intenciones de UNES. Bueno, la primera intención es la evaluación de la presidenta Yori. Yo creo que el país entero está de acuerdo en esa evaluación. Es más, hasta sus propios compañeros de Pachacuti, que antes de ayer le dejaron absolutamente sola. Es decir, nadie salió a defenderle a la presidenta Yori porque saben, digamos, que no está haciendo una actuación adecuada conforme el procedimiento parlamentario, conforme la ley de la función legislativa. Entonces es un punto primero de acuerdo. Creo que todos están de acuerdo en que hay que evaluar a la presidenta Yori y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Lo que suceda después, digamos, es paso a paso, no lo podría predecir, pero por supuesto que también dentro de las facultades de la Asamblea Nacional está, digamos, los procesos de fiscalización a las diferentes autoridades de los diferentes órganos del poder público, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto que sí, pues, si usted ve cómo se toman por asalto con la fuerza pública, ese es uno de los legados de la ex ministra Vela, militarizado el Consejo de Participación Ciudadana para una sesión totalmente vergonzosa y llena de irregularidades. Se toman por asalto el Consejo de Participación Ciudadana
porque saben que ahí detrás de eso está la designación de autoridades. Entonces, por supuesto, ya está planteado un juicio político a esos 4 consejeros que se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, y habrá que evaluar dentro del proceso de juicio político si es que hay o no hay los elementos y los causales. Pero eso ya será en lo posterior. Y al final del día, digamos, no se olviden que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana no es que son puestos a dedo, son electos por el pueblo ecuatoriano, pues. Entonces, con lo cual, quienes les toca asumir. Con lo cual, asambleístas, la lectura no está tan equivocada. Van por el Consejo de Participación Ciudadana. Mire, no solo por el Consejo de Participación Ciudadana, esa es una facultad que tiene la Asamblea Nacional, pero por supuesto es la facultad de fiscalizar. Si usted ve con asombro cómo se toman por la fuerza, la Asamblea no se puede quedar de brazos cruzados, al menos eso no nos pidan a determinadas... ¿Facultad de la Asamblea o necesidad de UNES? Facultad de la Asamblea Nacional y en estricto sentido de la fiscalización. O sea, ¿cómo puede usted creer que había un periodo para el cual estaban electos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y resulta que a través de la fuerza pública se toman en una sesión, reinstalan una sesión sin tener ni siquiera la capacidad legal para hacerlo, y automáticamente, pese a que estaba un periodo designado la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, la bajan de ese periodo y ellos se autoproclaman autoridades del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo la Asamblea se puede quedar de brazos cruzados ante esos hechos? Pues la Asamblea tiene que fiscalizar. Y si al final del día eso se deriva en el incumplimiento en las funciones y en la censura, bueno, pues ya será una decisión que tome los 137 asambleístas, incluyendo los asambleístas de gobierno, incluyendo los asambleístas de Pachacuti, incluyendo los asambleístas de las otras fuerzas políticas, pues. ¿Esta alianza, acuerdo, como se le quiera llamar, con el Partido Social Cristiano se mantiene? Mire, yo creo que hay coincidencias. Yo no hablara de una alianza. Yo no hemos llegado, digamos, a la posibilidad de poder generar una alianza. Yo creo que son coincidencias en aras de poner por delante los intereses del pueblo ecuatoriano sobre los intereses políticos o partidistas, sobre todo partidistas. Cuando se plantea la evaluación de la presidenta Yori, yo le aseguro que el 90% de la población estará de acuerdo, porque hemos visto que no tiene la capacidad para poder ponerse al frente de la primera función del Estado. Y peor aún cuando desconoce el procedimiento parlamentario, desconoce la ley. Entonces yo le aseguro que esa, digamos, es una coincidencia no solo del Partido Social Cristiano, también de los propios asambleístas de Pachacuti y de algunos independientes también. Ahora, se ha cuestionado, y a propósito de todo esto que ocurre dentro del legislativo, la falta de institucionalidad de la Asamblea Nacional, y uno de los hechos que incluso uno de los asambleístas de Pachacuti, del ala autodenominada rebelde, Mario Ruiz, si no me equivoco, él decía que también la Asamblea Nacional debía tener una posición respecto del primer tema que habíamos abordado, lo ocurrido con los 5 asambleístas y la reunión con funcionarios del gobierno, esta suerte de oferta y la supuesta, o el supuesto intento de compraventa de votos. No ha habido una posición institucional por parte de la Asamblea. Los disparos son dirigidos en distintas direcciones. Justamente eso es lo que se buscaba con esa resolución, una posición institucional con respecto a esos 5 asambleístas. Por eso la sesión, como eran de Pachacuti esos asambleístas, por eso la presidenta suspende la sesión. Pero yo coincido en su criterio y en la reflexión que usted hace. Hay una fractura institucional, por supuesto que hay una grave fractura institucional en el país, y no solo en la Asamblea Nacional, porque hay que mirarlo en su integralidad. Si usted, a los amigos que escuchan este emisor en este momento, les pregunta, ¿tiene confianza en la administración de justicia en este país? Le aseguro que menos del 30% tiene confianza, el resto no tiene confianza, porque hay una grave fractura institucional que sobrepasa la Asamblea Nacional, que llega hacia las otras funciones del Estado. ¿Usted cree que los ciudadanos que nos están escuchando confían en el Consejo de Participación Ciudadana y en la transparencia para la designación de autoridades, tal y como se han dado las cosas, tomándose por asalto el Consejo de Participación? Les aseguro que no. Confían en la Contraloría General del Estado, porque ahí hay un señor que dice ser contralor, porque le puso a otro señor que también dijo ser contralor, y la acción de personal lo hace y lo firma desde la cárcel. Entonces, digamos, hay una grave fractura institucional en el país. Eso se da a raíz del truquillato, del grave momento de transitocracia que vivió la patria. Entonces, por supuesto que hay dificultades. Si usted ve el nivel de aceptación del Ejecutivo, no supera tampoco el 30% de aceptación.
Entonces, por supuesto que hay una serie de dificultades y una grave fractura institucional que sobrepasa la Asamblea Nacional. La falta de confianza, sin duda, por parte de la gente en las instituciones del país está venida a menos desde hace varios años. ¿Cuál será el siguiente paso, finalmente, asambleísta? ¿Cómo van a llegar o cómo piensan lograr que se cree esta comisión? ¿Cómo piensan lograr la evaluación? ¿Qué va a pasar con la presidenta de la Asamblea? Bueno, aquí algunas reflexiones. O sea, ¿es imprescindible esa evaluación? Sí es imprescindible, porque ya es impresentable lo que está viviendo la Asamblea Nacional y deteriora la imagen institucional. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho, digamos, desde nuestra bancada es presentar un nuevo cambio del orden del día para la siguiente sesión que se convoque por parte de la presidenta Yori, para que en ese cambio del orden del día se conforme esa comisión. Se apruebe esa resolución y se conforme esa comisión. Y ahí lo que pase en la comisión ya será, tendrá que transcurrir unas semanas para que se pueda contrastar, digamos, los criterios, porque hay un debido proceso y hay que cumplir el debido proceso. Yo en ese sentido no me pierdo, o sea, si la ley y la Constitución establece un mecanismo, ese mecanismo habrá que aplicarlo. También este día viernes se ha convocado a una sesión de la Asamblea Nacional, una continuación que suspendió asimismo la presidenta Yori. Esa presidencia estaba apelada. Este día viernes se reincorpora esa sesión en el orden del día y hay que darle paso a esa apelación por parte del asambleísta Torres. Y digamos, ya lo que pase dentro de esa sesión tiene que ver también con unos cambios del orden del día que no nos dieron paso en esa sesión. Entonces, digamos, se podría dar ese mecanismo este día viernes o en la siguiente sesión, en la nueva sesión que convoque la presidenta Yori, pero de que hay que evaluar a la presidenta y al Consejo de Administración Legislativo, hay que hacerlo. ¿Y si es del caso, ustedes tienen los votos? Bueno, esperaría que sí. Yo le aseguro que si los propios asambleístas de Pachacuti, y no me refiero al ala rebelde, los propios asambleístas de la propia presidenta Yori tienen una serie de reparos con su manejo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ojalá y pongan por delante, digamos, los intereses institucionales más que los intereses partidistas y que puedan dar paso a esta evaluación del Consejo de Administración Legislativo. Y también, por supuesto, ya más adelante habrá que definir qué es lo que se va a hacer con esa grave denuncia del presidente Lasso, porque no puede quedar ahí. Será de ver qué es lo que ocurre en esta sesión que podría ser decisiva, la del próximo día viernes. Asambleísta Lloret, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes más bien, muchas gracias por haberme escuchado y por la entrevista. Una buena noche y muchas gracias. Gracias, una buena noche. El ingeniero Juan Lloret, asambleísta por UNES, ha estado con nosotros para hablar sobre la crisis en la Asamblea Nacional, si buscan o no la destitución de la presidenta Guadalupe Llori. Lo que ha coincidido es en que se requiere urgente una evaluación no solo a los miembros del CAL, a la presidenta Guadalupe Llori, sino también parte de los asambleístas que han sido denunciados por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, en este supuesto intento de compra-venta de votos para la ley de inversiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.